buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Hoy vamos a hablar de economías regionales, pero ¿sabe qué? Le voy a agregar una cosa al principio. Esto tiene que ver con esta gran red que es comunicarnos y sumarnos entre todos. Porque la nota que vamos a hacer ahora es una nota que surge justamente porque en el CEPIA, en el Consejo Profesional, trabajamos en el tema economías regionales. A partir de esta publicación que llega a todo el mundo, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos, Alfredo Paseiro, un gran amigo, me dice: ¿vos lo conocés a Raúl Robín? Raúl Robín es el que se ocupa de todo lo que es economías regionales en CAME. Es un entusiasta, un dirigente, un productor agropecuario que se vino de Tucumán a trabajar en esto, a liderarlo. Le digo, no lo conozco, pero vamos a hacer una cosa, cuando lo conozca lo voy a compartir con usted. Así que vamos a compartirlo, lo tenemos acá, Raúl Robín. Muchas gracias de tenerte acá, Raúl. Un gran gusto, un gran gusto. Y quería contar esto, ¿no? Porque en la vida está esto, ¿no? El tejido entre las personas, el conocernos, el vincularnos. Entonces quería justamente agradecerle a amigos que nos dieron esta posibilidad. Paseiro, que con tanto entusiasmo conversamos en estos días por la problemática del sector semilleros y porque además también compartió con nosotros la última asamblea que hicimos en CAME a mediados de abril con más de 160 entidades del campo de casi todas las provincias argentinas. Así que es un gran gusto estar acá contigo y conocerte y compartir en Agrositio esta entrevista. Raúl, bueno, contale a la gente toda esta gran área que tienen ustedes de economías regionales que vos presidís, ¿dónde está enfocado, digamos, estas economías regionales que tienen que ver tanto con la producción y también con el agregado de valor en la cadena, porque no se queda nada más en el productor, ¿no? Pero acá, qué sé yo, está desde quinteros, hortícola, productores de granos, tabacalero, frutícola, hay un poco de todo dentro de esto, ¿no? Hay 28 complejos agroindustriales más otros 30 complejos productivos primarios que producen para el consumo interno o para exportación directa. En realidad, cuando en el 99 acordamos con el presidente CAME, con Osvaldo Cornide, armar este sector en la confederación, que es de tercer grado, armar este sector del campo, le denominamos economías regionales porque realmente el país está dividido en regiones y en producciones, lo que no significa diferenciar de la principal región argentina, que es la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda es una región la más fuerte, la más rentable, si se quiere, pero nosotros decidimos representar al pequeño y mediano productor de todo el país, productor nacional, que trabaja en el campo, que vive del campo, que da trabajo, pero que da vida también a cada uno de los pueblos argentinos, porque de la producción primaria hay agroindustria, pero también hay se moviliza el comercio, el profesional, el tornero, el gomero y el pueblo en general. No hay otro ingreso en el interior del país que no sea a partir de la producción genuina del productor agropecuario, que es el iniciador del proceso económico. Si la agricultura no existiera, solamente habría la necesidad de poner todos los habitantes del pueblo a trabajar en el servicio del Estado, y eso todos sabemos que es imposible. Raúl, porque conformar una institución que nuclee, que tenga gente como vos, que ha dejado su propia producción para venirse a hacer esto y muchos otros, requiere mucho de liderazgo, ¿no? Osvaldo Cornide es un tipo que tiene ese liderazgo, esa pasión, sí, ¿no? Sí. Pero también significa aglutinar, compartir, motivar, liderar. Creo que hay muchos valores dentro de esto, ¿no? Es muy difícil. Es la formación de las personas como dirigentes. No existe una universidad, una escuela de dirigentes en la que salgan con un título y el conocimiento, y la relación y el vínculo que hay que ganar para poder decir que uno es dirigente. Esto lo da la vida, la calle, el ejercicio de la dirigencia a través de los años. Y el liderazgo es el natural, porque nadie nace siendo líder. El líder lo forman los demás cuando lo eligen como el mejor o como el referente. Y entonces cuando armamos este sector dijimos en CAME, acá no hay liderazgo. Acá cada entidad que se asocia tiene su líder, que es su presidente. Y la CAME lo que va a hacer es respetar la línea política de cada entidad, porque cada entidad tiene sus problemas y tiene sus temas que gestionar.
No es lo mismo una entidad que gestiona el sector azucarero que alguien que produce arándano o que produce pera y manzana. Son situaciones e historias totalmente diferentes. Incluso cuando hablamos de la misma producción en distintas provincias. No es lo mismo el arándano en el noroeste argentino que el arándano en el centro del país. O no es lo mismo el citrus, ¿no?, en el noroeste, que es amargo, que el citrus dulce del litoral. Entonces, ¿cómo armamos esta trama de representaciones a partir del respeto de las líneas políticas gremiales empresarias que baja cada uno de los sectores que representamos? Y en cambio armamos una muy buena estructura de gestión para poder llegar a quienes son los que deciden la política, que son los ministerios, los ministros, los secretarios. Nosotros creemos, y siempre desde CAME fue así, que debemos tener un buen diálogo con quienes definen la política del Estado, poder trabajar más allá de que haya o no acuerdos, pero hacerlo con seriedad, con puntualidad, y con la exigencia de cada momento, porque hay momentos como el que estamos viviendo ahora que resulta absolutamente necesario una señal clara del gobierno de reconocimiento de la crisis de nuestro sector y de medidas políticas justas que devuelvan rentabilidad al campo. Y eso lo estamos haciendo con toda la fuerza y poniendo en cada una de las reuniones que tenemos con los distintos funcionarios y con los distintos ministerios. Así que eso es el liderazgo. El liderazgo nace por sí mismo y lo forman los que entienden que alguien los representa mejor que otros. Raúl, contale un poco a la audiencia acciones concretas, ¿no? Bajando al terreno de la acción. Sí. Como uno dice, bueno, ¿ustedes qué hacen? Se reúnen, exploran, investigan, estudian, preparan políticas, hacen el lobby positivo para llegar a aquellos que tienen que generar esas políticas. Ubaldo Cornide ha sido un tipo que en CAME ha logrado siempre, incluso en algunos momentos, torcerle la visión a la misma presidenta, ¿no? Porque le ha señalado algunos caminos de cosas que tenían que hacer. ¿Cómo son las acciones que hace tu grupo de economías regionales? Son múltiples. Desde trabajar para ver efectivamente cuál es la incidencia de nuestro sector en la vida diaria de los argentinos. Porque acá se sabe cuánto se exporta, se sabe cuánto exporta la soja, el maíz, etcétera, pero no se conoce con claridad cuál es el aporte en el PBI, en el ingreso bruto argentino, del sector primario, que es la base misma de la alimentación en nuestro país. Porque cuando una ama de casa va a un supermercado, cualquier cosa que allí agarra parte de una actividad primaria, desde la harina, el azúcar, la hierba, pero además todo lo que es fruta y verduras, etcétera, todo nace de una actividad, hasta el trapo de piso, porque es el algodón que se produce en el norte. Entonces, ese estudio lo estamos haciendo y lo hacemos todos los días y lo informamos también, no siempre es tomado por muchos medios, pero con claridad ese es el trabajo que estamos haciendo. Hemos tenido un diálogo permanente con el Gobierno Nacional, con el Ministerio, tanto con el Ministerio de Agricultura como de Economía. Quizás no logremos modificar la estructura macroeconómica del país, pero sí hemos logrado temas puntuales. Hemos solucionado cuestiones que tienen que ver con el IMT en la FIP, con algunos reintegros de exportaciones en un momento que habíamos avanzado mucho. Hemos logrado aportes del Ministerio de Agricultura de la Nación para sectores primarios como los frutihortícolas en el norte argentino, como los vitivinícolas con un aporte para una cooperativa que están haciendo vino en Cafayate, en Salta, como en la semana que viene que va a ir el ministro Casamichela a Santa Fe, al cordón hortícola, porque los productores reclaman y lo han conseguido aporte para hacer un mercado de concentración de los productores y algunos operadores. Y la semana que viene está anunciada la presencia del ministro, que va a llevar recursos suficientes para que la obra se haga. Nosotros participamos de las discusiones salariales en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que defendemos
No solo... ¿Está dentro del Ministerio de Trabajo esta comisión? Eso está en el Ministerio de Trabajo y lo integra el sindicato, son paritarias, lo integran todas las entidades del campo. Allí nosotros tenemos nuestro espacio y permanentemente estamos en ese análisis que no solamente se refiere al salario, sino a condiciones de trabajo. Y allí la visión de CAME en esa mesa es fundamental, porque nosotros representamos los cultivos intensivos que van entre 60 jornales por hectárea y 260 jornales por hectárea. Mientras que otras entidades representan actividades que significan medio jornal por hectárea, claro, porque están totalmente tecnificadas y además porque son cultivos extensivos. Entonces, esa visión, que además es compartida muchas veces con el sector del trabajo, porque convivimos en nuestra finca, en nuestras propiedades con ellos, porque incluso nuestros hijos cuando estamos en el campo van a la escuela con los hijos de ellos, son a veces hasta familiares, porque son pequeños y medianos productores, pero que dan trabajo. Compartimos la visión y la necesidad de mejorar al hombre del campo, de darle mejor trabajo, mejores condiciones de vida, pero para eso tenemos que tener rentabilidad como productores. Y la crisis está dado allí, en el productor, porque el productor es el único que no maneja su precio. Mientras que un comerciante le compra solamente si sabe que va a ganar, o un industrial le compra como insumo solamente si sabe que va a ganar, el productor está en el medio de una situación de mercado en la que no fija sus precios y generalmente es el último que recibe como quebranto o como ganancia lo que queda. También está obligado a cumplir con las normas tanto de trabajo como está obligado a cumplir con todas las normas de presión impositiva. Y hoy, en muchos sectores, la presión fiscal ya ha colmatado la capacidad contributiva. Esas son las cosas que reclamamos y son las cosas que a diario planteamos en nuestra relación con quienes deciden las políticas. Raúl, ¿qué opinión tenés vos de políticas activas respecto a los pequeños y medianos productores, ¿no? Concretamente algunas que ha hecho el gobierno que han sido subsidio, ¿no? Pero que después no terminan de irse, porque vos terminás alterando precios relativos, alterás incluso hasta posiciones de fuerza, porque si vos a alguien lo acostumbraste a que en la huerta tenga un precio subsidiado, cuando se lo sacaste, ¿cómo ven eso, no? A lo mejor darle el envión de entrada, después tener planificada la salida, que la macroeconomía acompañe para que le dé estabilidad en el tipo de cambio, en la inflación. ¿Cómo ves un poco eso? Es un tema bastante complejo, porque si nosotros, yo soy enemigo del subsidio, porque entiendo que no es justo que quien inicia un proceso económico que termina en la exportación o en el consumo, con desarrollo industrial y comercial y de servicios, donde todos trabajan y ganan, no es justo que un productor pierda dinero y tenga que recibir un subsidio. Claro. Ese es el primer tema que hay que dejar claro. Pero también hay que dejar claro de que es muy difícil controlar las variables de todos los que integran la cadena de comercialización y de producción. Lo que ocurre es que los países que han resuelto este problema lo han hecho a través del subsidio. Porque con el subsidio evitan el cierre de campo, el éxodo del campo a la ciudad, la creación de los grandes centros urbanos de primarios, sí, claro. Y que terminan al final también recibiendo un subsidio, porque verá que hay subsidio para todo en Argentina hoy, en ese sentido, para el desocupado, etcétera. Yo prefiero el subsidio para el ocupado antes que el subsidio de desempleo. Y el subsidio para ocupado orientado en el campo y bien orientado, como lo hace Estados Unidos con los precios sostén, como lo hace todo el mercado común europeo con los subsidios hacia el campo. Hay actividades como la tabacalera que se continúan haciendo en Europa, pero que el productor recibe más de subsidio que el precio de su tabaco. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es un objetivo estratégico. Procurar que el hombre se quede en el campo, trabaje y genere bienes y servicios. Raúl, ¿y ustedes no estudiaron ir al fondo del tema? Porque esto es como si yo dijera, mirá, vos tenés gripe, yo te doy ibuprofeno, todo el tema, ¿no? Pero digamos, no se puede ir al fondo de esto,
Porque si yo te digo, a ver, si yo logro generar cooperativas o logro generar asociatividad entre los productores chicos, también puedo tener fuerza de mercado y ir y negociar con vos, que sos el comercio. Pues Came tiene un montón de comercio también, con lo cual están en una punta y la otra. Todo. Pero quiero decir, si yo armo y somos varios y tenemos muy buena huerta y tenemos una huerta o tenemos muy buenos vinos o uva y negocio con vos antes y ya armo contratos y convenios, también de alguna manera evito ese subsidio, porque también estar atado al subsidio no es bueno, porque yo creo que al final termina siendo un prebendario, no es bueno hasta para la dignidad del hombre, creo que es bueno sentirte que sos un pequeño empresario, ¿no? Así es. Hay problemas culturales. Hay mucha experiencia de iniciativa que han hecho en distintos gobiernos. Este último, el actual gobierno de la República, ha gastado mucho en eso. No es fácil armar una estructura. Las cooperativas, el productor está obligado a pasar de ser un productor agropecuario a ser un industrial para poder armar ese tipo de estructura. Y para eso se necesita otra capacitación. Claro. Coincido contigo de que no es justo que eso suceda. Por eso creímos que debía haber una acción del gobierno orientada a buscar solución al problema de rentabilidad del productor primario. Y por eso también apoyamos cuando dijimos vamos a armar los observatorios de cada región para que a través de un trabajo entre industria, exportadores, productores y el propio gobierno y los técnicos del INTA, etcétera, puedan llegar a un acuerdo para ver cuál es la participación en la estructura de precios de los distintos sectores que intervienen, para poder llegar a establecer un precio que sea razonable para el productor. Claro. Eso fue parte de la reforma de la ley de abastecimiento, la creación de estos observatorios, que nosotros estuvimos de acuerdo, pero que no fueron convocados hasta el día de hoy. Y es parte de nuestro reclamo. Porque esos observatorios, por lo menos, ponen en blanco y negro cuál es la situación del productor en la estructura de precios. Así que para nosotros sí, coincido, no es bueno el subsidio. ¿Por qué tiene que recibir subsidio una persona que trabaja, que produce, que da trabajo, que hace inversiones, que compra tractores, que paga los impuestos? ¿Por qué tiene que recibir subsidios? Si el fruto de su trabajo es honesto, es fruto del esfuerzo de todos los días. En eso plenamente coincidimos, pero con la excepción, o con el agregado, de que esto ocurre en muchos países del mundo y que los gobiernos de esos países, sobre todo los países desarrollados, han buscado fórmulas y que también van de alguna manera en ese sentido. Sí, lo que tienen muchos de esos países, también inversamente la Argentina, me parece, es que ellos le sacan la plata a la gente de la población y le sacan la plata a la industria. Sí. Y me parece que el proceso en la Argentina fue el inverso, ¿no? Sí. La industria, para que pudiera ser exportadora y fuera competitiva, recibió más subsidio de retenciones, ¿no? Y de cosas que venían del campo. Pero te hago la última porque la idea es, si vos estás a gusto, es invitarte más seguido para que vengan, nos cuentes novedades. La realidad es que es un placer hablar con vos y a la audiencia todo esto de economía regional le encanta. Te hago la última. Raúl, lo que viene, el escenario, los candidatos que uno más o menos ve, la Argentina, ¿va a ser mejor para las economías regionales? ¿Cuál es tu parecer como un hombre dirigente, como un hombre con experiencia como vos? Las economías regionales han tenido periodos cada 10 años como lo ha tenido la economía nacional. Es decir, cada 10 años hay siempre, por lo menos en los últimos 30 años hubo problemas. En este momento estamos con serios problemas de rentabilidad y recién concluida la cosecha de este año, porque incluso todavía en algunos sectores están en cosecha. La cosecha del campo es anual, de manera que lo que no se hace durante un periodo del año, el resto del año es complejo la sobrevivencia y el trabajo para llegar al año siguiente. Nosotros confiamos mucho en la política y en los cambios. Creemos que la estructura política del país debe moverse en torno de la Constitución Nacional que habla de los recambios institucionales. Y siempre esto genera una nueva esperanza. Más allá de quién sea el que gane,
Nosotros estamos hoy en CAME preparándonos para trabajar fuerte en lo que siempre ha caracterizado CAME, que es el diálogo. Nosotros ya estamos trabajando con los economistas de los distintos partidos con posibilidades. Todos han estado a mediados de abril convocados por el sector industrial de CAME, pero que también estuvo el sector productivo, y donde allí pudimos recibir cuál es la expresión de la política futuro que ellos implantarían. Pero a su vez, ahora estamos trabajando para tener contacto con los sectores técnicos posibles, para comenzar a volcar toda la información que tenemos en CAME y en cada uno de los sectores. Así que nosotros siempre con la esperanza como un productor. Un productor cuando pone una semilla lo hace con esperanza, pone todo su esfuerzo, sacrificio y espera una cosecha. En la vida del productor pasa siempre eso. Cuando constituye una familia, cuando se inicia un nuevo proceso económico y también cuando hay un nuevo proceso político. Más allá de que quien elija la ciudadanía, nosotros nos abre un nuevo compás de esperanza hacia el futuro. Y esperemos que realmente sea así, que las cosas se acomoden y que el campo argentino vuelva a ser, a tener esa fuerza que ha caracterizado, esa energía que hace que la economía nacional se movilice después y pueda llegar al consumo interno y a la exportación. Raúl Robín, presidente del Grupo de Economías Regionales dentro de CAME, esta cámara que ha tenido tanta fuerza en los últimos años, justamente de la mano de un dirigente como Osvaldo Cornide. Bueno, usted lo vio, yo no lo conocía, la primera vez que lo veo me di el gusto de conocerlo, de indagarlo, de explorarlo, como si fuera una mesa de café, nada más que compartiéndolo con usted. Raúl, un gusto tenerte, mucha suerte. Ha sido un gran gusto estar y muchas gracias por estar con nosotros. Con usted nos seguimos viendo acá, como siempre, en Canal Agrositio.